¿Es necesario hoy en nuestros días pertenecer a una iglesia para buscar a Dios? Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, soy el hermano Juan José, delegado de la palabra. Estamos aquí para compartir y meditar la palabra de Dios y la belleza de nuestra fe católica. Y respondiendo a la pregunta con la que iniciamos este video, pues muchos se lo cuestionan hoy en nuestros días y muchos se preguntan, hoy en nuestros días, ¿será necesario una iglesia, asistir a una iglesia, pertenecer a una iglesia para buscar a Dios, para estar cerca de Dios? Muchos lo romantizan de otra manera, incluso dicen, yo tengo una relación personal con Dios. Y está muy famoso aquello que dice, ¿verdad? Yo creo en Cristo, creo en Dios, pero no creo en las iglesias. Y muchos se agarran de esto para no pertenecer a una iglesia, para desacreditar la iglesia y para buscar a su manera a Dios. Pero ¿es esto bíblico? ¿Es esto la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que realmente Dios ha querido para que el ser humano se acerque a Él? Pues lo que queremos hacer es hacer la voluntad de Dios. Iniciemos entonces diciendo qué es iglesia, porque hay que definir las cosas. La palabra iglesia significa asamblea o grupo de personas, comunidad. Entonces, desde allí ya vamos comprendiendo. Yo solo no puedo ser comunidad. La Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo, pero templo no es lo mismo que iglesia. Iglesia es la comunidad que se reúne dentro del templo. Por lo tanto, solos podemos ser templo, pero solos no podemos ser iglesia. En la historia de la salvación, podemos ver cómo Dios elige un pueblo, forma un pueblo, y ese pueblo es físico, es su pueblo, es su familia, es su asamblea, es su iglesia, podemos decirlo en el Antiguo Testamento. Este pueblo es físico, este pueblo no es una idea espiritual, no es una idea abstracta, es un pueblo que existe físicamente, que tiene territorio. Desde allí es una figura de la iglesia, no como una idea física o una idea espiritual, sino como una realidad física, como algo que sí existe en el tiempo y en el espacio. Cristo, por su parte, funda su propia iglesia. Cristo viene y en Pedro, en los apóstoles, funda su comunidad, su iglesia, que también es un grupo de personas visible, física, no una idea espiritual, no algo imaginario, no algo invisible, sino realmente un grupo de personas que hacen presente el reino de Dios. Y el gran problema aquí que se plantea es que la gente separa la iglesia de Jesucristo, como si estos se antepusieran, como si fueran contrarios. Realmente Cristo y la iglesia son uno solo. Tanto es así que dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. O dicho de otra manera, Cristo sigue obrando a través de su iglesia. En su iglesia Cristo es el que actúa. Cristo sigue dándonos la salvación. Cristo sigue trabajando por el reino de Dios desde la iglesia. De manera que no podemos separar iglesia de Jesucristo, sino que son uno solo. Podemos poner algunos ejemplos. Cristo envía a sus apóstoles, dice, vayan, háganlos, pues que los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tienen que ir los apóstoles? Si la iglesia va a ser una idea abstracta, una idea espiritual, algo invisible, algo solo entre Dios y el hombre, ¿por qué tienen que los apóstoles ir? ¿Por qué no allá ellos pueden tener su propia relación con Dios? Si esa va a ser la manera. No, tienen que ir los apóstoles para hacer presente a la iglesia. Cuando San Pablo se convierte, después queda ciego, el Señor lo envía donde Ananías. ¿Por qué tuvo que ir donde este discípulo del Señor? Para presentarse a una persona de la iglesia. Si Pablo ya había tenido su propia relación con Dios, su propio encuentro con Dios, porque era necesario pertenecer a esa gran familia, a ese pueblo de Dios que es la iglesia. Luego lo podemos ver más claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Y vemos aquella discusión sobre la circuncisión, que era el rito para pertenecer al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y los cristianos que venían del paganismo no estaban circuncidados. Entonces los cristianos que venían del judaísmo y estaban circuncidados querían que aquellos se circuncidaran para pertenecer al pueblo de Dios.
porque si no, no eran hijos de Abraham, por lo tanto tampoco hijos de Dios. Entonces se da esa disputa entre las iglesias y va Pablo donde los apóstoles, y es necesario incluso un concilio, que es la reunión de todos los apóstoles junto con Pedro, se reúnen, discuten sobre el tema y quitan ese peso, esa carga de la circuncisión, que incluso dicen ellos que ni ellos mismos han sabido llevar, que ha sido un peso, y la iglesia rompe ese lazo que unía, que quería judaizar la iglesia, ¿no? Pero en este punto lo importante es que ya existía una iglesia, ya había un cuerpo colegiado. Ellos no lo hicieron a votación, ellos no lo hicieron a que cada quien lo que Dios les revele, ellos lo hicieron de manera colegiada, porque ya existía una iglesia estructurada, con cabeza visible, que es Pedro, y con las autoridades de los demás apóstoles también tratan el asunto y definen que ya no va a ser necesaria la circuncisión para pertenecer al nuevo pueblo de Dios, que ahora es la iglesia. Se entra a este nuevo pueblo de Dios a través del bautismo. A través de ello nosotros pertenecemos a la iglesia. En resumen, entonces, no solo es necesario, sino que Cristo lo dejó así. Cristo dejó su iglesia para que la iglesia siga haciendo su obra redentora, o decir, para que Cristo a través de su iglesia siga haciendo su obra redentora en el mundo. Por lo tanto, sí necesitamos pertenecer a la iglesia, necesitamos ser parte de la iglesia, ser parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, y ser parte de esa gran familia.